¿Cómo están? Soy el comisario inspector Jorge Alejandro David. Quería hacer una introducción al tema de la materia para que ustedes puedan escucharlo cuando tengan un tiempo. Sé que están trabajando intensamente con el tema de la pandemia y más o menos para que ustedes vayan teniendo una idea de lo que fueron viendo los años anteriores con respecto a criminalística. Vamos a seguir avanzando y vamos a tratar de unir esos conceptos para que les sea de gran utilidad en las investigaciones que ustedes van a dar en las intervenciones diarias que van a ir en las inspecciones oculares que van a realizar para las causas tanto judiciales como contravencionales que puedan llevar adelante. Como nosotros sabemos, en la parte criminalística, nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que destacar la importancia en el marco probatorio de la actividad procesal penal, en especial en el teatro de sucesos, porque el fin es alcanzar la verdad real del hecho hipotéticamente tomado como delito. De tal modo surge en esto la relevante necesidad de preservar la prueba física o material que podamos tener en el lugar del crimen, para sostener la acusación, que es el fin inmediato del proceso, y buscando la reconstrucción que compruebe y demuestre lo acontecido. Esto va a ser inducido por los rastros o huellas que los presuntos autores pudieron haber dejado en cosas o personas, o de la inferencia que surjan sobre aquellos. Esto corresponde con el sistema jurídico vigente. En las resoluciones judiciales se podrán admitir como ocurridos los hechos o circunstancias que hayan sido fundados en pruebas objetivas, descartando de plano los elementos meramente subjetivos. Con respecto a esto, un jurista muy reconocido dice que la prueba en el proceso penal tiende a descubrir la verdad sobre la hipótesis delictiva que constituye el sujeto, para lo cual no hay otro camino científico ni legal que el de la prueba. Esto lo dice el doctor José Caferata Noles. En tal sentido, cabe acotar que los testigos mudos que se observan, recogen y describen pueden hablar a través de una reconstrucción y posterior interpretación pericial de lo acontecido con un lenguaje veraz y científico como quizás no lo puedan hacer otros testigos, o ver que los testigos, las personas normales, pueden agarrar y confundir algún sonido que escucharon o agregar cosas que nunca vieron, inclusive hasta olvidarse y tratar de justificar esto con supuestas cosas, inventando versiones que no son reales. Esto habla a la clara de la relevancia procedimental del aporte pericial, desde el instante que comienza la intervención de la autoridad en relación a los hechos. En función de esto, la pericia es el medio probatorio por el cual se intenta obtener para el proceso un dictamen fundado en especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos útiles para el descubrimiento o la valoración de un elemento de prueba, que en especial comprende la prueba física integrada por evidencias e indicios recogidos en lo inmediato en el lugar donde se hubiesen producido los hechos. Por eso resulta sustantivo ponderar que la obtención de la prueba objetiva le brinda un fuerte impulso a la actividad del órgano jurisdiccional, del Ministerio Público, en la intangibilidad de las garantías de la defensa en juicio que goza el imputado para no ser objeto de actos arbitrarios, descontando que todo esto enlace y armoniza dentro del bloque de la legalidad las pretensiones y cargas de cada segmento de los actores del proceso penal, permitiendo al órgano jurisdiccional ordenar todas las operaciones técnicas y científicas convenientes en materia de inspección y reconstrucciones. Cabe agregar que también resulta importante la cooperación de la policía científica y la criminalística a través de informes precisos y certeros que coadyuvan a la lucha contra el crimen organizado, y asimismo científico y provisto de medios poderosos, a veces de mayor alcance que aquellos con los que cuenta la ley y las fuerzas de prevención y de seguridad en el momento inicial. Por tanto, en este terreno y a través de criminalística y del informe técnico que realiza y aporta la policía como auxiliar de justicia, se fusionan y fortalecen las garantías del órgano jurisdiccional y del Ministerio Fiscal para asegurar la correcta marcha del proceso y en concordancia con lo que prescribe el artículo 168, inciso cuarto del Código Procesal Penal de la provincia, que textualmente dice: si hubiere peligro de que cualquier demora comprometa el éxito de la investigación, hacer constar el estado de las personas, de las cosas y de los lugares mediante inspecciones, planos, fotografías, exámenes técnicos y demás operaciones que aconseje la policía científica. Todo esto tiene ciertamente mucho que ver para poder apreciar con certeza la existencia o inexistencia de elementos que inducen a afirmar o negar que ha acontecido un hecho delictuoso, después de haber estado en la escena del crimen, y la eficacia probatoria que deviene de tal vínculo. El que opera a través de la llamada inspección ocular,
que es la suma de evidencias e indicios de naturaleza esencialmente descriptiva, que comprende además el levantamiento de huellas y rastros de toda naturaleza, conforme a la actividad procesal ya mencionada. Esta observación con criterios veraces para el descubrimiento o la valoración de las pruebas, originados en los especiales conocimientos de los auxiliares técnicos que llevan a cabo, posibilitan desde el instante que comienza la intervención hasta haber finalizado esas operaciones una orientación certera de la investigación, tendiente a tener las respuestas adecuadas que puedan servir al derecho, a la justicia y a todos los funcionarios que la representan y la hacen posible, vinculados a la noble y honesta función de proteger a la comunidad, que espera estar resguardada de las acechanzas del delito. Demandaría un largo catálogo de observaciones que requiere el proceso penal, pero si queremos dejar sentado que lo que buscan es una manera distinta de observar la realidad, despojado de apreciaciones subjetivas, lo cual evitará que se diluya la prueba en relación al tiempo o por factores extraños a lo acontecido, y ello permite llegar a la verdad objetiva, que es lo que se busca. Bueno, nosotros tenemos el objetivo de, con el aporte que hacemos a través de la policía científica, lograr que se evite tener detenido a un inocente y condenar verdaderamente a una persona si es culpable. Decía un principio fundamental: es preferible un inocente suelto, al igual que un culpable suelto, antes que un inocente detenido. Y eso es lo que se va a lograr aportar con el fortalecimiento de la evidencia que recabamos en el lugar del hecho. Acá podemos apreciar una imagen de lo que es la metodología general de investigación y preservación de indicios físicos en el lugar de los hechos. Acá nosotros tenemos que explicar lo que es el laboratorio de criminalística. Sabemos que es una organización científica que tiene una misión altamente delicada, que es la de ayudar al proceso de justicia criminal. Proporciona dicha colaboración respondiendo o ayudando a responder las preguntas vitales sobre si un crimen ha sido cometido, cómo y cuándo fue cometido, quién lo cometió y, lo que es igualmente importante, quién no pudo haberlo cometido. Estas son las preguntas básicas de lo que es criminalística y ya lo estudiaron en años anteriores. El laboratorio de investigaciones criminales busca soluciones por medio de análisis científico de los materiales de prueba físicas, reunidas principalmente de la escena de crímenes o de sospechosos. La tarea de la criminalística de campo consiste primordialmente en la aplicación de 5 pasos sistemáticos y cronológicamente ordenados, conocidos como metodología de la investigación criminalística en el lugar de los hechos. Y el primero fundamental es la protección del lugar de los hechos, fundamental porque sin esto los indicios prácticamente podrían ser destruidos totalmente. La observación del lugar, la fijación de la escena del crimen, que es la documentación fotográfica, y la colección de indicios y el suministro de estos indicios al laboratorio que estamos hablando. El material derivado de pruebas físicas en la escena del crimen y en las cercanías del mismo es altamente frágil, en el sentido de que los elementos, el tiempo, el movimiento inadvertido, el manipuleo y el empaquetamiento impropios y numerosas otras influencias puedan reducir o destruir su valor probatorio. En este sentido, es fácil cometer errores en el procesamiento de la escena del delito, cuando es realizada por personal inexperto. Pero si se siguen procedimientos acertados, los errores pueden evitarse fácilmente, y de ahí la importancia del entrenamiento policial. Por eso es el motivo de este tipo de cursos. Bueno, ahora entramos en algo muy importante que estamos hablando en estos 5 pasos, que es la protección del lugar del hecho. Cuando se inicia una investigación en la escena del crimen, se debe proteger siempre el lugar del suceso. La policía interventora tiene que tomar este tipo de recaudo, y los peritos también por ahí pueden dar algún tipo de consejos, teniendo en mente que el éxito de la investigación depende de la exacta protección que se brinde al lugar de los hechos. Al respecto se norman 3 normas básicas. El primero es llegar con rapidez al escenario del suceso, desalojar los curiosos y establecer un cordón de protección. Segundo, no mover ni tocar nada hasta que no haya sido examinado y fijado el lugar, con la fotografía que estamos hablando recién. Tercero, seleccionar las áreas por donde se va a caminar a fin de no alterar o borrar indicios. Por lo general, la protección inadecuada de la escena del delito producirá la contaminación, la pérdida o el desplazamiento innecesario de artículos que constituyan pruebas físicas. En este sentido, el primer oficial que llega al lugar de los hechos asume automáticamente la seria y crítica responsabilidad de asegurar la escena contra las instrucciones no autorizadas. ¿Cómo iniciar la investigación?
nos vamos a hacer esta pregunta. Obviamente, con lo primero que se debe contar es con la persona con capacidad de observación profunda que le permita comenzar a utilizar el método de razonamiento elegido para el caso. En este momento, donde debería surgir la idea de levantar o de indicar los elementos que acorde a tal situación, debe ser motivo de secuestro. Bueno, nosotros tenemos que pensar que el personal primero que va a llegar al lugar. Así que entonces necesitamos que las personas que abordan la situación en primera instancia, que va a ser el personal de la comisaría, estén capacitadas para comprender la importancia de la labor que van a llevar a cabo para permitir que lo que anteriormente expuesto tenga sentido y utilidad. Debe considerarse que cualquier persona que ingrese a la zona crítica para nosotros de escena del crimen tiene la capacidad potencial, tanto ingresando o saliendo de la misma, de modificarla. Tengan en cuenta que esto puede tratarse de elementos tan pequeños como fibra, vestigios de vidrio, trazas de metales. Estos pueden ser incorporados o sacados involuntariamente con el proceso indicado. Sin duda, el primer paso lógico a seguir, luego del procedimiento de seguridad del personal interviniente y de terceros, eventualmente es cercarlo. Así que la primera medida sería cercar. ¿Y qué interpretamos por cercar? Tenemos que arbitrar los medios para que ninguna persona que no esté relacionada con la investigación que comienza penetre en ella con el fin de preservar el universo allí delimitado. ¿Qué significa preservar el universo? Significa ser razonable y emplear criterio, es decir, en forma sencilla e intentando ejemplificar, podríamos decir que no solo se debe alterar, no se debe alterar nada, mucho menos y por supuesto dejar colillas, salivar, a veces que es algo común en nuestro personal, sino que hay que tomar todas las medidas de acción directa cuando el ambiente tiende a modificar aquello que no debe serlo. Por ejemplo, proteger de lluvias a las manchas, interponer pantallas entre el objeto y el viento, etc. Tan solo pensemos que de una mancha del tamaño de la cabeza de un alfiler puede obtenerse, de estar en condiciones, un perfil genético que nos permita establecer la identidad. Imaginemos un estornudo sobre ella, la modificación que va a provocar. Haciendo una última consideración para lograr efectivizar un progreso en este tema, como es de interpretar por interés puesto de manifiesto en tal sentido y postergando durante tanto tiempo, la idea primaria sería dirigir todos los esfuerzos en implementar la capacitación a través de uno o más instructor o instructores. Las acciones iniciales al llegar a la escena de un crimen. Acá podemos ver la forma en que fue cercado a este lugar, es un dibujo simple pero bien específico, donde tenemos una zona interior o crítica, que es la que de mayor elevada protección, una zona exterior restringida, donde solo van a acceder las personas que van a llevar adelante el proceso, ya está, sea el personal de criminalística, el juez, eh, solamente la gente que va a participar de la intervención como los testigos y el escribiente. Y también tenemos una zona exterior amplia donde sí se podrán mover los camaradas. Tenemos que tener en cuenta siempre tratar de cercar lo más lejos posible esta zona para evitar que los periodistas o personas que vengan con malas intenciones vengan a cuestionar nuestro procedimiento. Así lo dejamos lo más alejado posible del lugar donde vamos a estar trabajando. Esta es la importancia de definir las zonas que vamos a ir delimitando para de esta manera poder. Bueno, vamos a hacer una guía de acciones. Sabemos que el éxito de una investigación que implica una escena del crimen depende enormemente de las observaciones y acciones iniciales realizadas por el primer oficial que llega a la escena. Así que en este sentido vamos a nombrar una serie de acciones que puede realizar el que llega al lugar. Algunas puede ser que se lleven adelante, otras que no. Como siempre decimos, la prioridad para nosotros siempre va a ser la vida. Ese es el bien jurídico máximo que tenemos que proteger y si se constata la presencia de personas heridas en la escena del crimen, constituirá una prioridad brindar la ayuda. Si se dispone de suficiente personal, las medidas inmediatas para preservar la escena del hecho se llevará a cabo simultáneamente con la ayuda a los heridos y el examen de personas aparentemente fallecidas para constatar tal circunstancia. O sea que si tenemos suficientemente personal, vamos a tratar de empezar ya a disponer algunas medidas de protección mientras vamos auxiliando y esperando la llegada del CIPEC, de los que van a trasladar a las personas heridas que están con vida. Las nombradas medidas de protección inmediatas incluyen la implantación de un cercado perimetral con cintas indicativas o sogas, o bien la introducción de pasos de entrada o salida, controlando y restringiendo el ingreso de personal policial y de los espectadores en zonas donde potencialmente puedan existir pruebas físicas, como así también
la cobertura de áreas expuestas al humo, lluvia, rayos directos del sol o viento. Solo en casos extremos se podrá desplazar aquellos objetos que potencialmente puedan ser poseedores de evidencia de la zona donde, de lo contrario, podrían ser destruidos o afectados. No obstante, se recuerda que cuando sea posible, deberá evitarse el desplazamiento de evidencias antes de que hayan sido totalmente examinadas o procesadas. Se tomarán precauciones especiales para evitar que personas paseen innecesariamente por aquellas zonas contenedoras de huellas o indicios. Evitar el desplazamiento o desarreglo de los cuerpos de personas fallecidas. Si está una persona fallecida, evitar tocar, dejarla en el lugar que se encuentre, en la posición que se encuentra. Abstenerse de tocar aquellos artículos o superficies que puedan contener todo tipo de rastro, sea sangre, pelos, huellas digitales, palmares o etc. No permitir el desplazamiento de elementos de la escena del crimen sin previa consulta del investigador. Por ejemplo, armas, vainas hervidas, proyectiles, objetos manchados de sangre, etc. Sostener la implementación del cerco perimetral hasta que el investigador del hecho haya relegado las muestras o abandonado el lugar. Esto habíamos hablado recién de las tres áreas que tenemos que preservar y siempre tratar de hacerlo lo más amplio posible. Observar, al momento del arribo al lugar del crimen, la presencia de personas que puedan aportar ayuda importante a la investigación. Puede haber siempre alguien que haya podido estar en inmediaciones, algún vecino, alguna persona, un transeúnte que vio lo que ocurrió y se quedó en las inmediaciones, puede darnos algún tipo de línea investigativa. Los oficiales que concurrieron en primera instancia a la escena del delito deben colaborar con los investigadores, brindándoles los informes necesarios relacionados con el caso. Va a llegar personal de criminalística y por ahí va a querer hacer algunas preguntas que hay que aportarle. En el caso extremo de ser necesario el desplazamiento de algún objeto, se apelará a la utilización de cobertura para las manos, a fin de evitar dejar nuevos diseños digitales o bien contaminar las muestras con la propia transpiración del operador. Siempre tenemos que contar con un guante en el móvil o de última alguna bolsa plástica por ahí de alguna compra que se haya hecho, puede servir para este tipo de opciones. Acuérdense que pueden tener esa arma o el objeto que haya sido abandonado ahí, el ADN del autor del hecho. La fijación del lugar del hecho es imprescindible en todos los casos de investigación criminal y se efectúa utilizando las siguientes técnicas. La descripción escrita, que es lo que se va a detallar en el acta de inspección ocular. La fotografía forense, el personal de criminalística siempre inicialmente inicia fotografías. Y la planimetría forense. Esto lo hace ya el perito va tomando medidas que después se van a transformar en un plano. También la comisaría va a llevar adelante un plano simple y sencillo para poder orientar al juez cuando recibe el acta de inspección ocular. En ciertas ocasiones y atendiendo a la urgencia de determinados casos, es necesario que el primer oficial que toma contacto con el lugar implemente estas técnicas mencionadas anteriormente. Recordemos los enunciados de Edmond Locard, cuando él enseñaba que el tiempo que pasa es la verdad que huye, es un principio muy real y en este sentido debemos librar permanentemente una batalla contra el tiempo, dado que de lo contrario estaríamos cada vez más lejos de realizar una investigación eficaz. Procesamiento de la... Este trabajo lo va a hacer el personal de criminalística, salvo que por alguna circunstancia no pueda arribar en lugares donde esté cortada la circulación por una inundación o en algunos casos podría llevarlo adelante el oficial que interviene, por lo tanto es importante también tener un conocimiento bastante profundo al respecto. Hoy en día casi la totalidad de las fuerzas de seguridad, tanto nacionales como provinciales, han actualizado su estructura con la finalidad de lograr una mayor operatividad. Luego de las actividades mencionadas, a lo largo de estos párrafos y analizado y fijado el lugar de los hechos, se realiza un minucioso examen y selección exacta de todos los indicios asociativos, los que se levantan con técnicas adecuadas. Se embalan y etiquetan con datos de su procedencia, para finalmente ser suministrados a los laboratorios de criminalística. Esto es importante, que de donde se levanta un indicio nosotros podamos incorporar en el acta de inspección ocular el lugar exacto donde se encontraba. El perito nos va a facilitar algunas distancias fijándolo a puntos de referencia que no son móviles. El que va llevando adelante el acta tiene que estar prácticamente en inmediaciones al personal de criminalística para poder ir registrando todo lo que nos va diciendo. Va a ser de gran utilidad para el juez y también para los investigadores. Ahora vamos a entrar a los aspectos vinculados a la papiloscopía. Sería la inspección ocular en procura de rastros papilares. En el lugar donde se comete un hecho delictuoso
queda siempre un conjunto de huellas, rastros, manchas y objetos, cuyo estudio científico puede aportar elementos que permiten orientar debidamente la investigación y facilitar luego la identificación del autor. La inspección ocular es la operación que tiene por finalidad la búsqueda de estos indicios, su protección, su levantamiento y acondicionamiento para su posterior envío al laboratorio criminalístico, donde serán sometidos a los estudios correspondientes. Debe destacarse que cuanto más rápido y en mejores condiciones lleguen, existirán mayores posibilidades de obtener resultados positivos. Podríamos decir que el objetivo de la inspección ocular es hallar los testigos mudos, veraces e impersonales que quedan en el escenario de los hechos, siendo la primera tarea que puede realizar el investigador su influencia en el curso del proceso investigativo. Es de vital importancia ya que contribuirá a conformar la prueba indiciaria, pieza fundamental para probar la existencia del delito y su autoría. Es una operación delicada que debe llevarse a cabo con la mayor atención y esmero, dada la diversidad de detalles y elementos que pueden llegar a configurar una evidencia y la imposibilidad casi absoluta de poder reconstruir completamente la escena a posteriori, ya que en ella, tal como resultará al consumarse el hecho, solo puede trabajarse una única vez, debido a que los mismos investigadores dejan las huellas de su presencia y acción, desfigurando o borrando los detalles originales, aún aplicando los mayores cuidados. La importancia misma de la inspección ocular y la diversidad de tareas que involucra, muchas de las cuales requieren una especialización, impiden que puedan ser llevadas a cabo eficazmente por una sola persona. Todos los organismos policiales bien autorizados cuentan para ello con grupos de trabajo exteriores que se movilizan en forma inmediata. Ustedes pueden ver a veces que va el perito, el fotógrafo, va un auxiliar también, un equipo completo y dado la gravedad del hecho, inclusive pueden ocurrir dos o tres o cuatro equipos de acuerdo a las necesidades del hecho. La experiencia ha demostrado que toda demora redunda negativamente en la investigación criminal. Al llegar a la escena del crimen, el técnico especialista en huellas digitales frecuentemente se enfrenta con una serie de problemas. El mayor de ellos es la seguridad del lugar. Con frecuencia llegan después de que el ama de casa ya tuvo la oportunidad de arreglar todo, o el impaciente comerciante abrió su negocio. Tenemos ese problema, y sumamos a todo esto el tema de los curiosos. Gente que se detiene para ver qué sucede, la familia y vecinos que llegan a consolar a la víctima y mueven esa peligrosa arma para que no quede al alcance de los niños, o que limpian la sangre antes de que manche los muebles o la alfombra. El procedimiento recomendable a seguir debe tener una especie de secuencia. Generalmente no es precisamente, pero más o menos orientativa, y comprende revisar los daños y pedir la ayuda necesaria, administrando primeros auxilios cuando así correspondiere. Dijimos recién que la vida de las personas es nuestro primer parámetro a seguir. Segundo, asegurar la escena, colocando agentes o personas responsables en todas las entradas del inmueble. En lugares abiertos, por ejemplo en lugares descampados, se pueden poner barreras, cuerdas, señales. Lo que encontremos en inmediaciones, hay tambores. Poner vigilancia en los lugares clave, en los lugares de acceso, en los portones. Interrogar a testigos mientras tengan frescos los detalles. Decíamos recién que los testigos se pueden ir confundiendo o olvidando lo que ocurrió, y lo mejor es aprovechar el momento que tienen fresco todo. Fotografiar la escena completa. Realizar la inspección del lugar, localizando todas las pruebas pertinentes sin recogerlas. Iniciar la búsqueda de impresiones digitales. Esto ya lo está haciendo un experto o alguien de criminalística que se dedica a la búsqueda de impresiones digitales. El perito va a preparar el dibujo del escenario también, y lo puede hacer también el instructor para poder enriquecer el acta, como habíamos dicho. Recoger todas las huellas físicas. La búsqueda de huellas dactilares latentes requiere paciencia y habilidad. De hecho, el técnico debe pensar como delincuente y mentalmente seguir la trayectoria de quien cometió el ilícito. El lugar obvio por donde comenzará la búsqueda es el punto de entrada. De no haber muestra visible de acceso con violencia, debe chequearse todas las posibilidades. Proteger hasta el arribo del experto las perillas o manijas de puertas, marcos de puertas y ventanas y repisas de estas. Con frecuencia es útil emplear una linterna sostenida en un ángulo adecuado para descubrir las huellas latentes, tarea que la realizará el personal de criminalística.
Siempre vamos a ver que están trabajando con una linterna tratando de producir el brillo de la impresión digital para poder levantarla. Cualquier objeto que se piense que la víctima haya movido, como lámparas, ceniceros, cajones o armarios, también tiene que ser preservados del contacto de personal no especializado. Un delincuente cuidadoso puede dejar el lugar virtualmente igual a como lo encontró. Por lo tanto, hacer que los testigos señalen dónde se guardan todos los objetos sin dañar ninguna de las huellas latentes que puedan existir, eso es una buena técnica. Controlar lugares no tan obvios, por ejemplo refrigerador, alimentos, etc. Hay casos donde el delincuente se alimenta inclusive en el lugar. También puede ser un lugar donde pudo haber manipulado. A veces se consumen alimentos o toman agua. Generalmente el soporte para poder contener un rastro tiene que reunir algunos requisitos. Por ejemplo, tiene que ser liso, tiene que ser pulido y no tiene que ser absorbente. Bueno, esa es más o menos la importancia de la preservación de los objetos y evitar su manipulación. Otro aspecto a tener en cuenta son los vinculados a la medicina legal. El estudio de la escena del crimen es una parte fundamental de la peritación, constituyendo un arte y una ciencia. Como ciencia requiere de una determinada sistemática o método, que no es otro que el método científico. Dicha metodología se plantea como objetivo, entre otros, ser beneficioso a la investigación criminal, ser calificada desde el punto de vista técnico, ser fácilmente reproducible, archivada y documentada y contener todos los puntos de interés pericial fijados por el juez, ser de fácil ejecución por el perito, aún el no entrenado, poder ser interpretada por la justicia sin dubitación, no necesitar de medios sofisticados para ser llevada a cabo, que pueda ser sencillamente enseñada y aprendida, ajustarse a la verdad que se observa, poder ser definida sin dificultades en el proceso oral penal. Vamos a hacer directamente un resumen de lo que serían los aspectos vinculados a la medicina. En especial vamos a hablar del rol que cumple el médico tanatólogo forense. En la escena del hecho, el médico es quien debe valorar el cadáver y su entorno. Es imprescindible la observación para procesar mentalmente la información que de este último proviene, previo a tomar contacto directo con el cuerpo. Así se podrá ver si es coincidente el aspecto exterior del cadáver con el ámbito del hallazgo propiamente dicho, vale decir, si el cuerpo quedó en el lugar naturalmente o fue depositado allí para distraer la investigación. Por eso es importante evitar mover el cuerpo puede, al estar apoyado sobre el suelo, algún mosaico puede transmitir su marco o sobre algún escombro y al ser trasladado y arrojado en otro lugar, esas marcas pueden preservarse en el cuerpo. Por eso es importante no movilizarlo. También vamos a hablar de también que puede haber otro tipo de indicios que el tanatólogo forense va a interpretar. Se valorará la carga térmica y la humedad ambiente con la que pueda determinarse sobre las prendas. También si hay restos de vegetación, tierra o barro sobre las mismas. Si existe relación entre la calidad de ellas y el medio ambiente social en el que fue hallado. Si tiene raspaduras, cortes, desgarros, costuras. Si los orificios que puedan presentar coinciden topográficamente con los que se observan sobre la superficie corporal. Puede ser que tenga un impacto de bala sobre el cuerpo y lo hayan vestido con una camisa que no posee ningún impacto, lo que nos va a indicar que ese cuerpo fue preparado. Se tendrá especialmente en cuenta la posición del cadáver, si es natural o aparece como forzada, lateralizaciones cefálicas, posiciones de los cuatro miembros. Una vez desprovisto de la totalidad de las ropas, se valorarán las distintas señales particulares tales como cicatrices o tatuajes y lesiones que presenten tipo, cantidad, localización, tamaño, tiempo aproximado de producción, vitalidad, cuándo fueron producidas pre-mortem y cuáles fueron post-mortem, tipo de arma o elemento de producción de la lesión, cuál de todas las lesiones que se encuentran tiene entidad suficiente como para producir el óbito. Todo este tipo de valoraciones por lo general en la práctica, acá por lo menos en el área de capital, se dan directamente en la morgue judicial, cuando es trasladado el cuerpo ya a ese lugar. Algunas valoraciones mínimas puede ser que nos haga el médico para poder orientar esta investigación, pero el resto directamente ya se va a limitar a hacerlo en la morgue judicial a través de el trabajo que ya le corresponde de forma individual al forense judicial. Bueno, pasamos a algo más concreto, ya que es los aspectos vinculados a la balística, las armas en el lugar del hecho. De concurrir al lugar el cuerpo de personas especialistas
El personal de servicio jurisdiccional, como se dijo, solo debe proteger el lugar del hecho. Tiene que limitarse el personal de la comisaría a proteger el lugar del hecho. El trabajo en el lugar del hecho debe ser minucioso y metódico, inspeccionando los lugares y cosas, a fin de preservar las superficies impactadas u objetos de interés balístico o de difracción, que en primera instancia considere de importancia. El perito será el que descartará o no cada objeto o evidencia. Todo levantamiento de objetos de carácter balístico debe ser posterior al relevamiento fotográfico y planimétrico. Siempre el perito va a realizar una documentación fotográfica para que eso quede plasmado como se nos encontró originalmente. Porque si después queremos colocar nuevamente el arma en el lugar en que estaba, ya no lo vamos a poder lograr hacerlo de forma tan efectiva, y esto puede llegar a provocar dudas en cuanto a lo que sería al momento del juzgamiento, el análisis de la fotografía. Bueno, estamos hablando de las medidas, serán realizadas por personal especializado, decíamos en la escena, a estudiar, pero bien puede guiar el interventor a fin de no alterar o contaminar el sector a fijar. Fijar la ubicación del armamento con respecto a la víctima o punto fijo en la habitación, en vía pública donde se lo encuentre. Siempre la ubicación se realizará tomando como parámetro dos distancias. En el ejemplo del arma respecto de la víctima, se tomará la distancia del arma a la cabeza y a la rodilla más próxima, y en lugares cerrados o abiertos se tomarán dos distancias o puntos fijos como ser bordes de columna, ángulos entre paredes, marcos de puerta, etc. En este caso acá vemos que la imagen nos muestra un vehículo. En este caso podemos sacar la altura que tiene de caída el arma desde la altura de la mano hasta el suelo, pero fijarlo sería con respecto a puntos que son inamovibles, como son las líneas de edificaciones de las construcciones, que nos va a permitir poder volver a colocarlo en el lugar exacto en que se encontraba esa arma. Siempre decíamos que se fijan con una triangulación prácticamente con lo que serían las líneas de edificaciones. Generalmente para esto utilizamos los cardinales y lo vamos ubicando con respecto a esto. Pero vamos a hacer una profundización más adelante para que entiendan cómo se utilizan los puntos cardinales y las líneas de edificaciones para fijar objetos en cuanto a nuestro croquis. Bueno, fijamos la ubicación del armamento como explicamos recién. El personal de criminalística va a tomar el arma siempre con guantes protectores por aquellos lugares donde no se eliminen otros indicios, como son el arco guardamonte o empuñadura, sector selinado de las cachas. Luego de las constancias documentativas y vistas fotográficas del estado y posición del arma, se procederá a poner el arma en posición segura, es decir, si un revólver, si estuviera montado, desmontarlo, o si una pistola, si estuviera en el mismo estado, quitar el cargador y desalojar de la recámara el cartucho comprobándolo visualmente, apuntando hacia el lugar más seguro que el personal evalúe y desmontarla. Todo este procedimiento debe hacerse ante los testigos del secuestro. Es importante que el personal especialista en papiloscopía realice las pericias pertinentes antes de manipular el arma, asegurando la existencia y preservación de evidencia papiloscópica. Si es que no se observa ningún tipo de impresión papiloscópica, lo que se hace es un levantamiento de muestras para ADN de contacto. Una vez que las armas fueron examinadas por el perito en papiloscopía y si éste no dispone de lo contrario, debido a la prioridad de resguardar un diseño papilar revelado, puede ser trasladado con protección normal, es decir, un envoltorio de papel o nylon, al solo efecto de evitar manipuleo indebido del material, resultando piezas rotas que pudieran ser debilitadas o que están ya dañadas, lo cual puede ocasionar la imposibilidad de pruebas de disparos posteriores. Si existen restos de sangre, pelo o de cualquier otra sustancia de interés químico, el levantamiento de estos rastros debe ser retirado por personal idóneo en el momento del secuestro para evitar la pérdida de ellos. El personal criminalístico hará el hisopado correspondiente si lo considera necesario. Si durante la espera del personal idóneo sucede la lluvia, es conveniente tapar las armas para que no se pierdan rastros papilares de defloración de pólvora, de sangre, etc. Vamos a buscar todas las medidas necesarias para que puede ser que se acerque una lluvia y que tengamos que ver la forma de poder preservar nuestros elementos. Vamos a entrar al hallazgo de cartuchos, vainas y proyectiles. Bueno, estos elementos pueden ser hallados dentro del arma, tambor del revólver, en un estuche cargador, pistola, subfusil y ametralladora, o en los bolsillos o prendas de la víctima, en el piso, en cajones, etc. Tenemos que tener en cuenta que si se encuentran en lugares distintos, estos cartuchos o vainas servidas deben ser debidamente individualizados, por ejemplo, ser embalados en envoltorios distintos, con letras, números o referencias,
haciendo descripción de las marcas, logotipos, monogramas, etc., el calibre 9 mm, Luger, 38, Special, o cualquier otra inscripción, por ejemplo que indique el número 94 refiriéndose al lote de fabricación. Se debe separar en el caso de pistolas ametralladoras o escopetas semiautomáticas el cartucho alojado en recámara o individualizarlo para luego describir lo que estuviera en los estuches o almacenes cargadores. En caso de revólveres se debe marcar el alveolo que enfrenta el cañón al momento de la apertura e individualizar los cartuchos alojados en los restantes alveolos en el sentido horario y el número creciente, al igual que las vainas servidas si las tuviera. Todo este procedimiento ya lo realiza gente de personal de criminalística, así que es más que nada para poder mencionarlo. Antes de su levantamiento se lo debe fijar en el relevamiento fotográfico y planimétrico, manteniendo la misma individualización durante todo el proceso de la investigación. Esta individualización la debe realizar el personal idóneo, luego de la inspección ocular de carácter balístico, para que no queden elementos intercalados y la descripción no sea confusa. No obstante, el personal de la instrucción puede hacerlo tratando de llevar un orden, sea cual fuere, como por ejemplo barrido en avance si fuera en la vía pública, en sentido horario si fuera en una habitación, o la que se estime conveniente y clara. Es conveniente tomar las vainas por la boca y el culote, especialmente si el tribunal establece algún peritaje especial. Se las puede individualizar en un pequeño sector de sus cuerpos con tinta indeleble o bien ensobradas en forma separada, sectorizadas o por detalle de sus inscripciones de fábrica. Generalmente el personal de criminalística lo hace en forma separada nada más para evitar incorporar ningún tipo de sustancia en su estructura. Los proyectiles, balas ya disparadas, pueden ser levantados e individualizados en sus bases, ojivas, cuerpos, base, si fueran fragmentos de blindaje en su zona interna. Tiene que evitarse que los proyectiles se mojen para preservar la sustancia que pudieran contener de la superficie contra la que tomaron contacto. Se debe hacer constar en el secuestro si ellos evidencian restos de mampostería, telas, pelos, sustancias similares a sangre, brillos especiales a cualquier otra circunstancia que llame la atención en ellos. A veces puede ser que esto antes de impactar en el cuerpo de la víctima hayan rozado contra una superficie y no haya sido la muerte querida, sino producto de un rebote. Por eso es importante evitar que se mojen algunos sectores donde pueda contener los restos de mampostería. Dado que los proyectiles son el elemento agresor de un arma de fuego, aplicada como tal, se lo debe manipular con guante. Los proyectiles de plomo no deben ser colocados en envases de vidrio ni ningún otro soporte de mayor dureza que el mismo proyectil, y además se debe evitar que se muevan dentro de su envase. A veces pasa que los camaradas llevan el envase contenedor y lo van agitando como si fuese un sonajero, y esos golpes van produciendo daños que a la hora de producir la comparación en el microscopio computador balístico va a tener daños, va a estar achatado si es de plomo o se va a ver alterado. Es importantísimo no dañar la zona de forzamiento, que es aquella que muestra el rayado del arma que lo disparó. Si estuviera el proyectil incrustado, por ejemplo, en un árbol, en una puerta, en una pared de yeso, se lo debe retirar rompiendo cuidadosamente el material que lo circunda para liberarlo sin dañar el estriado. Es necesario consultar sobre el interés de establecer sustancias adheridas o ADN sobre el proyectil, ya que si fuera necesario, el perito en el estudio de microscopía se ve obligado a limpiarlo y muchas veces no se va a poder preservar porque esto ya va a circular en el lavado en la grifería, en las cañerías. Si fuera, es primordial que el proyectil sea limpiado por personal químico para proseguir el peritaje por cuerda por separado. Generalmente, si es necesario, ya van a hacer un hisopado del sector y se va a preservar esa muestra, indicándose de qué se trata. Bueno, con respecto a los impactos, acá un impacto de un proyectil de arma de fuego, lo que se debe hacer primero que todo es el reglamento planimétrico y fotográfico. O sea, medir el lugar en el que está este impacto, la altura y lateralizarlo con respecto a puntos fijos, con cotas bien establecidas, ya que de ello va a depender muchas veces la trayectoria y por ende la posición de los tiradores que hacen en la reconstrucción objetiva derecha. Si tenemos este impacto en una pared, por ejemplo, y tenemos la continuación de este impacto en un vidrio, nosotros si lo colocamos un hilo o un láser,
Esto nos podría ubicar, uniendo todos puntos, podría ubicar en la posición correcta desde donde se produjo el disparo. Es importante esto. Si lo hacemos nosotros, nos va a teniendo en cuenta siempre que una línea es una sucesión de puntos, y si tenemos dos puntos y unimos estos puntos, nos va a terminar la trayectoria, la línea desde donde se produjo ese disparo. Bueno, la preservación de estas huellas se basa esencialmente en no tocar, no mover. La caída de mampostería en paredes, techos, fragmentos de vidrio en ventanas, parabrisas, movimiento de vehículos que ocasionan caída de estos cristales, alteraciones de la fibra deshilachadas en butacas, alteraciones de papeles en paredes, empapeladas, cuadros, etc., más allá de lo que por naturaleza se desprenda, puede llegar a no permitir o dificultar la reconstrucción de trayectorias por no poder demostrar objetivamente lo que ocurrió. No podemos tener el lugar exacto donde se produjo el impacto de ese proyectil, si es que se hace un trabajo descuidado. Con respecto a prenda o vestimenta, sabemos que el cuidado de estos elementos se basa en dejar constancia del orden en que se hallaban las prendas en herido u occiso, esto si la persona está abrigada o con prendas superpuestas. Esto va a facilitar el estudio sobre la existencia o no de restos de floración de pólvora y nos va a poder establecer si el disparo fue hecho a corta distancia o a larga distancia. Siempre tratar de impedir que quien atienda a los heridos o revise a los occisos no corten las prendas, en ese donde se hallan los orificios de importancia balística. Generalmente en el hospital se da el caso que por urgencia o de querer tratar de salvar esa vida, van a tratar de cortar ese elemento, esa prenda, y si podemos pedirle por lo menos al médico que va a intervenir que al momento de vestirle o un enfermero trate de sacar esta ropa de lo posible del herido si se puede, y si no de cortarla en lugares donde no afecten el sector donde está el impacto del proyectil de arma de fuego. Bueno, separar aquellas prendas que posean orificios producidos por proyectiles y, si fuera posible, permitir que se seque al aire libre, sin ayuda de estufa o calor artificial, para que no se alteren los restos de deflagración de pólvora que pudieran quedar en los casos donde se necesite establecer la distancia de disparo. Luego pueden ser embalados. Generalmente el personal policial lleva las prendas que están a lo mejor embebidas con sangre y la guarda dentro de una bolsa plástica. Esto va a provocar que las bacterias aumenten y se produzca el proceso de putrefacción y el daño que va a ser imposible llevarlo adelante en un juicio, más los daños que va a provocar. Generalmente lo que conviene es ponerla en un tendedero, dejar que se sequen bien y después sí embalarla, siempre evitando colocarlas en bolsas plásticas, sino en bolsas de papel madera, estas bolsas marrones que tenemos. Si se observan orificios con restos carboníferos o de color oscuro en sus adyacencias, no doblar ni arrugar este sector. Es conveniente apoyar un papel absorbente o de tipo madera y luego enrollar cuidadosamente para que no se desprendan. En el peor de los casos, que no se pierdan los gránulos de pólvora combustionados o sin combustionar. Finalmente, en los casos que son de mucha gravedad, el profesional de criminalística ya va a preservar estas prendas y las va a llevar por separado al laboratorio. No permitir que las prendas que van a ser estudiadas en este sentido se contaminen con otras embarradas, ensangrentadas, mojadas. Por ahí llevan a la dependencia y enciman todas las prendas una con otra y se va a producir una contaminación cruzada. No tocar los orificios que pudieran ser producidos por proyectiles ni sus adyacencias, ya que esto va a permitir hacer un estudio con un microscopio para poder ver algunos detalles que a simple vista no son visibles. Bueno, vamos a entrar ahora, pero así rápido, a seguir avanzando, y vamos a entrar a los aspectos vinculados a la accidentología vial o forense. La legislación vigente indica que todo hecho delictivo debe investigarse para hallar el verdadero culpable. Dentro de estos actos delictivos se encuentran los accidentes de tránsito, ya que implica un hecho de muerte y o lesiones. A los accidentes de tránsito se lo debe tomar como delitos, ya que no ser así sería un suceso eventual e inesperado. Pero de acuerdo con las estadísticas, es equívoco culpar a la fatalidad de este tipo de hechos, ya que en su mayor porcentaje se producen las consecuencias de la torpeza, inexperiencia, falta de responsabilidad, desprecio por la vida ajena, tanto del conductor como del peatón. La investigación policial de los accidentes de tránsito se subdivide en 5 clases de actividades. La primera, medidas de urgencia para evitar que el accidente se agrave o se produzca otro más, dirigir el tránsito, primeros auxilios a los heridos, etc. El segundo, búsqueda de hechos, interrogar a eventuales testigos, tomar mediciones, etc. El tercero, el registro de datos, escribir, fotografiar, dibujar, etc. El cuarto, el enjuiciamiento del accidente, analizar, evaluar
información recogida. El quinto, los deberes resultantes: notificar a otras personas, efectuar arrestos, citaciones, restablecer la circulación, etc. Siempre hablamos de que es importante planificar la investigación. Muchos investigadores quieren regresar al lugar donde practicaron una investigación y encontrar las cosas tal como estaban la primera vez, ya que en aquella oportunidad olvidaron inspeccionar un aspecto importante o dejaron de tomar nota de un detalle esencial. Desgraciadamente en la práctica esto no es posible, dado que la inclemencia del tiempo, el tránsito, se van a encargar de borrar las evidencias, y este y otros errores son causados por la falta de un plan de investigación. Decisión ocular en el lugar del hecho. El hallazgo de pruebas, huellas o condiciones descubiertas en el lugar del accidente, mientras no se encuentre una explicación satisfactoria que permita descartar totalmente su participación en el accidente, habrá que considerarlas como evidencias físicas, hasta tanto quede determinado con toda exactitud su importancia. El hallazgo de pruebas materiales, apoyado en un examen científico de la misma, es muy útil para los tribunales, y aun cuando las pruebas no fueran lo bastante evidentes con fines judiciales, pueden sin embargo contribuir con el investigador o perito policial para formar un juicio de máximo valor. La recopilación de datos y pruebas. Es el conjunto de partes rotas del vehículo, polvo, suciedad y otras materias que dejan la colisión en el lugar del accidente. Entre los restos puede haber piezas de vehículos, trozos de cristales, residuos de pintura de los vehículos accidentados. Esto es muy importante porque al investigador le puede indicar el lugar exacto donde se produjo el contacto entre los dos vehículos y esto el desprendimiento de estos materiales. Esto nos va a permitir determinar el lugar donde se produjo el accidente y de ahí fijar los elementos para poder después establecer una dinámica del accidente. Muestra los objetos recogidos y resguardados con todo cuidado, y esto permitirá luego a los técnicos poder compararlos con los correspondientes del vehículo para su identificación. Puede ser que queden piezas del vehículo que se dio a la fuga y esto nos va a permitir identificarlo después. No tenemos que olvidar que las partes desprendidas de los vehículos son los restos materiales más importantes en los accidentes con fuga, ya que luego estos elementos van a corroborar con los del vehículo a identificar. Antes de que los vehículos sean movidos, observe y anote dónde se encuentran los restos de los vehículos: manchas en el pavimento, producto de pérdidas en los radiadores y cárteres, sangre, etc. Estas pruebas ayudarán a determinar el punto de impacto, como decíamos. También se debe recoger otros indicios como fibras, pelos, huellas digitales y de pisadas. La sangre nos puede indicar la posición final de la persona. Sin duda sobre la identidad del vehículo implicado, el investigador recogerá y rotulará las pruebas halladas. Las partes rotas son mucho más importantes que las simples dañadas. Un trozo de paragolpe o de empuñadura de puerta, es mejor que los restos que haya podido dejar una abolladura en el capot. Nunca se debe centralizar la búsqueda de objetos en el lugar de la colisión, ya que dichos elementos pudieron rodar más lejos del punto donde se produjo el accidente. También tenemos que tener en cuenta que alguno de los ocupantes del vehículo pudo no llevar el cinturón de seguridad y pudo ser proyectado y quedar en un lugar alejado. A veces hasta inclusive los restos de tejido o cabello pueden ser importantes en los accidentes con peatones. Dichos restos serán tratados por personal especializado. Bueno, vamos a hacer un pequeño decálogo del lugar del crimen que va a tener una función más que nada importante para poder tomar decisiones. Y tenemos que empezar con el fundamental, el primero de todo: el tiempo que transcurre es la verdad que huye. Este principio que hemos dicho de Edmond Locard es una realidad, y vemos que cuando más tiempo pasamos a investigar, queremos volver al lugar, como decíamos hoy, ya se nos va a hacer imposible encontrar absolutamente nada que no pueda ser de utilidad, ya que va a estar todo alterado. El segundo, el valor de esta prueba física es tan relevante que a través de ella podemos determinar la verificación de que un crimen ha sido cometido, identificando a su autor y librando de culpa a aquellas personas que se encuentran bajo sospecha. El tercero, si el procesado de la escena del crimen es óptimo, el delito perfecto no existe. Cuarto, la escena de cualquier crimen constituye una prueba. Quinto, la protección inadecuada del lugar del hecho producirá inevitablemente su contaminación, pérdida o desplazamiento de pruebas. Sexto,
El análisis comienza con la toma de muestras. Séptimo, de nada valdría el más sublime y profundo estudio si los indicios no presentaran situaciones de entorno. Octavo, el primer interventor en llegar al lugar de los hechos asume automáticamente la seria y crítica responsabilidad de asegurar la escena. Noveno, únicamente debe permanecer dentro del lugar el personal idóneo. 10. La observación e inspección debe estar regida por métodos lógicos de razonamiento, tales como inducción, deducción. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero que sea de gran utilidad este material para que puedan estudiar y puedan ir avanzando con esta materia. Con esta breve introducción, por su atención, muchísimas gracias.